Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario. Serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Sufrió la muerte en mi lugar. Título: La complicidad en la obra del Señor. Y mi destino transformó. Título de la semana: El destinatario, Timoteo 1. Sábado. La importancia de la complicidad en la obra del Señor. Leer con oración. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Filipenses 4:14. Seguir la enseñanza de los apóstoles es seguir aquello que fue determinado por el Espíritu. Por tanto, es necesario reconocer a quien está usando el Espíritu como canal para dirigir a las iglesias. Como vimos ayer, a pesar de vivir en Jerusalén y estar cerca de los 12 apóstoles, Silas tuvo la sensibilidad de percibir ese cambio de dirección. Al percibir que Pablo tenía la dirección profética, Silas decidió permanecer con él. Hechos 15:40. Lo mismo ocurrió con Timoteo, que fue llamado aún siendo muy joven para acompañar a Pablo. 16 del 1 al 3. Por ser hijo de padre griego y madre judía, Pablo quiso que fuera circuncidado por causa de los judíos, a fin de que nadie lo discriminara por eso e impidiera la predicación del evangelio. Sin embargo, en Gálatas tenemos otra ocasión en la que Tito, otro colaborador de Pablo, no fue obligado a circuncidarse. 2 del 1 al 3. ¿Cuál es la diferencia entre los casos de Timoteo y Tito? En la región donde Timoteo vivía, era muy conocido. Su padre era griego y su madre y abuela eran judías y muy temerosas de Dios. Si Timoteo no se hubiera circuncidado, los creyentes judíos podrían haberse resistido a que él cooperase en la obra misionera. En el caso de Tito, los judaizantes habían levantado la premisa de que para que alguien fuera salvo debía ser circuncidado. Pablo no estuvo de acuerdo con eso. Si Pablo hubiera circuncidado a Tito, habría consentido tal premisa. Con eso percibimos la importancia de aprender a discernir el ambiente y las circunstancias antes de tomar cualquier decisión. Volviendo al contexto que involucra a Bernabé y a Pablo, podemos darnos cuenta que Bernabé era un excelente compañero de Pablo. Él tenía una cualidad muy importante: sabía perfeccionar a los jóvenes y no desistía de ellos. Él vio un gran potencial en Saulo y por eso fue a buscarlo a Tarso. Cuando los dos fueron enviados por el Espíritu Santo para realizar la obra, Bernabé estaba liderando, pero después el mismo Espíritu invirtió el orden y no existe registro de que hubo un resentimiento o insatisfacción de parte de Bernabé. Esto es un ejemplo para nosotros. Hermanos, el Espíritu es quien ordena, Él es quien da la dirección y sabe qué hacer. Recordemos que Dios le entregó al Espíritu la administración de todos sus bienes. Cuando el Espíritu define algo de una determinada forma, a nosotros nos corresponde decir amén. Bernabé fue un ejemplo de humildad y aceptación de la dirección del Espíritu. El motivo de la discusión entre él y Pablo no fue por el liderazgo de la obra, sino por si llevarían o no a Juan Marcos. El mismo Bernabé tenía claro que Pablo había sido escogido como un canal de la palabra de Dios. Con su salida, Pablo perdió la comunión con Bernabé. Por conocer la necesidad de Pablo de tener un nuevo compañero, el Espíritu también había apartado en la ciudad de Listra a Timoteo, quien llegaría a ser su colaborador más fiel hasta el fin de su vida. Timoteo siguió de cerca a Pablo, lo vio sufrir y sufrió con él. Él conoció el corazón del apóstol y en ningún momento buscó estar en su lugar. Pablo nunca buscó por sí mismo fama, dinero o cualquier beneficio por servir al Señor. Y Timoteo aprendió a seguir los mismos pasos. De hecho, él era un joven colaborador que empatizaba con Pablo. Podemos decir que había una fuerte complicidad de Timoteo con Pablo, complicidad en empatía, en confianza total. Gracias a Dios, hoy entre los colaboradores hay mucha complicidad
con el liderazgo de la obra. Tales hermanos son compañeros que tienen el mismo corazón y alma. Durante su ministerio, Pablo tuvo a su lado algunos colaboradores oportunistas que lo abandonaron en los momentos más difíciles y cada uno tomó su propio camino, espacio y obra. Veremos eso cuando comencemos a leer la segunda carta a Timoteo. No obstante, Timoteo era un colaborador que tenía una fe no fingida y una buena conciencia. Nosotros, que servimos al Señor, necesitamos tener una fe sin fingimiento, servir sin segundas intenciones y con una conciencia pura. En la iglesia solo hay lugar para el Espíritu, solo caben las acciones del Espíritu. Amén. Puedo confiar porque sé que un día